Hola, muy buenos días. Soy la doctora Landy Giselle Torres Hernández. Soy médico residente de segundo año de la especialidad de Medicina del Trabajo y Ambiental en Petróleos Mexicanos, sede Villahermosa, Tabasco. El día de hoy vengo a presentar ante ustedes un reporte de caso, un síndrome de Guillain-Barré en un trabajador costa afuera como un probable síndrome paraneoplásico. Este trabajo se llevó a cabo gracias a la colaboración de la doctora Erika López Fernández, médico adscrito y profesor titular de la residencia antes mencionada. El síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculopatía inflamatoria aguda, caracterizada principalmente por una debilidad muscular progresiva de tipo ascendente y arreflexia. Aunque la etiología de este síndrome no se comprende completamente todavía, se postula que es una enfermedad autoinmunitaria que se desencadena o se puede desencadenar a través de infecciones virales o bacterianas que afectan al cuerpo. También se puede y se ha encontrado en diversos artículos y en la literatura que se puede desencadenar también como en un contexto de aparición de neoplasias de tipo malignas. La prevalencia global de este síndrome es relativamente baja. Afecta de 1.3 casos por cada 100.000 habitantes y es más común en adultos jóvenes y en ancianos. Por su parte, los síndromes paraneoplásicos representan un conjunto de manifestaciones clínicas que no están directamente relacionadas con la invasión tumoral o la metástasis que se pueda presentar, sino más bien es una respuesta inmunológica del huésped ante los antígenos tumorales que pueden estar localizados en cualquier otra parte del cuerpo y causar síntomas en una parte completamente diferente. Estos síndromes pueden afectar a múltiples sistemas. En este caso nos vamos a abocar un poquito más al sistema nervioso y al sistema hematológico, como vamos a ver un poquito más adelante, pero afectan al sistema nervioso, al sistema endocrino, al sistema dermatológico y diferentes sistemas. Hablando del contexto nervioso, vamos a ver que algunos ejemplos se pueden presentar como neuropatías periféricas, como encefalitis límbica, una ataxia cerebelosa aguda, entre otros más. El objetivo de esta presentación es describir e identificar el síndrome de Guillain-Barré como un probable síndrome paraneoplásico, lo cual es un evento un poco frecuente, pero clínicamente significativo cuando aparece. ¿Por qué? Porque las implicaciones que puede tener este síndrome a corto, mediano y largo plazo pueden impactar a la vida del paciente o del trabajador de forma negativa o positiva, depende cómo sea la evolución. Se destaca también la importancia de un manejo multidisciplinario en estos casos. Y a continuación vamos a presentar el caso clínico que nos lleva al eje central de esta presentación. ¿Okay? Tenemos a un trabajador, un paciente masculino de 45 años. Su puesto de trabajo, su ocupación es probador analítico costa afuera. ¿Qué es esto? Un probador analítico en plataformas marítimas, ¿ok? Sus antecedentes interrogados y negados, pero destaca entre los antecedentes patológicos de importancia una infección por varicela zóster a los 27 años sin aparentes complicaciones. El inicio de la patología, de los síntomas de este trabajador fue en septiembre de 2023, tras terminar sus días de laborales en plataformas marítimas y descender a tierra. ¿Ok? Nuestro trabajador desciende y refiere síntomas, unos síntomas iniciales. ¿De qué tipo? Mialgias generalizadas, la aparición de dermatosis facial maculopapular eritematosa en la parte de la hemicara izquierda, edema en brazo izquierdo, dolor lumbar irradiado a pierna derecha. Se hace una exploración, se verifica y posteriormente en las horas de evolución presenta una dermatosis en la piel cabelluda con pústulas, a lo cual se integró el diagnóstico de una faringoamigdalitis de tipo herpética y la aparición de herpes zóster, ¿ok? Se dio tratamiento antiviral, se le explicaron los datos de alarma y se le dijo que cualquier
cualquier alteración del estado general más de la que tenía en ese momento, acudiera a su unidad para continuar la revisión e integrar el diagnóstico. Ok. Una semana después de que se le da el tratamiento, el trabajador refiere, ¿sabes qué? No he mejorado, me siento peor, ahora el dolor es generalizado, me siento con ataque al estado general. Entonces acude a su unidad, se le realizan laboratorios, se le realizan biometrías hemáticas y se le realizan pruebas de función hepática, una batería completa de estudios, ¿ok? Entonces, obtenemos entre los datos relevantes, entre los resultados relevantes, que presenta una trombocitopenia y aumento de las transaminasas y aumento de la deshidrogenasa láctica. Por la clínica del paciente, por el ambiente en el que vive. Recordemos que las plataformas marítimas están en un ambiente costero, en un medio ambiente húmedo, donde cual por los meses del año es prevalente la infección por el virus del dengue, ¿ok? Entonces se integra un diagnóstico como dengue. Se le suspenden los medicamentos antivirales, se le indican los antipiréticos y se le indica reposo absoluto. Se le explican medidas de alarma, ¿sabes qué? Si tienes sangrado, si tienes dolor, si tienes náuseas, acude a tu unidad o si te sientes peor, si la fiebre no cede, etcétera, etcétera. ¿Okay? Días después, tenemos al trabajador otra vez en los servicios médicos con una evolución negativa, deterioro del estado general, fiebres que no ceden ante los antipiréticos y se decide enviar a segundo nivel. Bueno, vamos a valorarte, vamos a ver. En segundo nivel llega y es valorado por medicina interna, por la clínica, por la sospecha, por los dolores y todo esto. Se le realiza una tomografía axial computada simple de abdomen en la cual evidencia un proceso inflamatorio retroperitoneal. ¿Okay? Posterior a este estudio se indica su ingreso hospitalario para vigilancia y manejo. ¿Por qué? Porque el deterioro clínico no se explicaba como parte de la patología inicial. Se continuó su protocolo de estudio como una probable miopatía de etiología autoinmune. ¿Okay? En su ingreso hospitalario se realizan múltiples exámenes de laboratorio por la sospecha de diagnósticos diferenciales y todo esto, y arroja una hemoglobina de 9.17 gramos sobre litros, ¿ok? Aquí me falló un 1, pero era 9.17 gramos sobre decilitros, lo cual ameritó una hemotransfusión de concentrado globular. Además, se le realizaron estudios de marcadores tumorales, obteniendo un resultado de CA 125 de 104 unidades sobre mililitros. Ante la evidencia de esta elevación, se consideró anormal y por la clínica, por el dolor, por la aparición y por el edema que recordamos tenía inicialmente en su brazo izquierdo, se llevó a la realización de biopsias en el muslo y en el brazo izquierdo. Obtuvimos resultados gracias a patología, el cual evidenció que no había alteraciones morfológicas de esta parte. ¿Okay? Durante su estancia hospitalaria continuó, pero el cuadro fue complicándose poco a poco. Días después fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos debido a una insuficiencia respiratoria aguda. Requirió reanimación y soporte ventilatorio. Días después, durante una ventana neurológica, al intentar destetarlo del ventilador, presentó crisis convulsivas tónico-clónicas, no tuvo pérdida de la conciencia en el periodo posictal y se decidió realizarle un estudio de líquido cefalorraquídeo, en el cual evidenció proteínas elevadas. Posterior se indicó la realización de una electromiografía y en la cual se revelaba una polineuropatía de tipo desmilinizante, lo cual, con todo lo que ya teníamos, integramos un diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré.
Se inició tratamiento con inmunoglobulina humana y a la cual días después mostró cierta mejoría. Durante su estancia, después de la unidad de cuidados intensivos, después de las crisis, después del soporte ventilatorio, presentó varias complicaciones, entre las cuales destacan infecciones nosocomiales. Sabemos cómo la neumonía asociada a manejo de secreciones, tratada con antibióticos y antifúngicos, y a pesar de estas adversidades, de estas complicaciones, presentó mejoría a la movilidad de las extremidades tras los ciclos, tras 2 ciclos de inmunoglobulina. ¿Ok? Su estancia, ¿cuánto tiempo estuvo? Durante su estancia hospitalaria estuvo 101 días la primera vez hasta que se le dio el alta por presentar mejoría. ¿Ok? Y entre las infecciones nosocomiales que presentó, como les mencionaba, estaban las neumonías por estafilococos hemolítico y Acinetobacter baumannii. Estas se trataron, tenían recaídas porque pues eran resistentes a los medicamentos que se les aplicaban. Después de 3 meses de su internamiento, los 101 días que les menciono, presenta picos febriles a pesar de ya haber tenido tratamiento. Entonces se le realiza cultivo de secreciones, entre los cuales destacaron la aparición de Klebsiella pneumoniae, de Candida albicans, de Pseudomonas aeruginosa y de Enterococcus fecales. Se le administró medicamento, se le realizó una traqueostomía y se le retiró de manera gradual el soporte ventilatorio de manera exitosa. Recordemos que anteriormente había tenido las crisis al momento del retiro. Uh-huh. Okay. Después de todo esto, presentó mejoría y fue egresado. Esto aproximadamente por el mes de enero. ¿Ok? A finales de enero, él es dado de alta con medicamentos, con la traqueos y todo esto en su casa. Reingresa con nosotros, ¿por qué? Porque presentaba picos febriles que no cedían ante medicamentos. Reingresa, se le hacen cultivos nuevamente de traqueostomía y resulta que encontramos una sepsis de origen pulmonar y una neumonía intrahospitalaria que continuaba con Klebsiella. Posteriormente a todas estas complicaciones, se decide ingresar nuevamente, se le realizó una traqueostomía, una gastrostomía por la probable fístula gastroesofágica que presentaba y el 9 de febrero, después de volverlo a ingresar, presentó una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 con desaturación. Se inició ventilación mecánica nuevamente y el uso de vasopresores. ¿Okay? Es dado de alta nuevamente, pero al estar unos días en su casa, vuelve con picos febriles, vuelve con pues ataque al estado general y reingresa a cuidados intensivos en marzo de 2024 por el mismo choque séptico y por la neumonía asociada a ventilación mecánica. Se trató con antibióticos y antifúngicos de amplio espectro y tras 62 a 65 días en unidad de cuidados intensivos y hospitalización, fue dado de alta con un diagnóstico de polineuromiositis, un síndrome de Guillain-Barré con miositis transitoria, una polineuropatía crítica y la neumonía en remisión. Actualmente está nuestro trabajador, obviamente después de ser egresado y en casa con sus medicamentos, está recibiendo terapia física, rehabilitación domiciliaria, valoración neurológica. La última nos reportó que presentaba una cuadriplegia flácida y una amnitrofia severa. ¿Okay?
En esta parte, recordemos que anteriormente se utilizaban los criterios electrodiagnósticos de Absbury y Comblatt para el diagnóstico de Guillain-Barré. Hace algunos años, por su desuso, por así decirlo, de algunos parámetros, se decidió evolucionar y cambiar a los criterios de Brignon. Entonces, en este caso, ocupamos para el diagnóstico la debilidad bilateral y flácida de las cuatro extremidades, hipoarreflexia en las extremidades débiles, el curso monofásico entre el tiempo de inicio del síntoma y el nadir de 12 horas a 28 días, la cuenta celular en líquido cefalorraquídeo, la concentración de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, los estudios de neuroconducciones consistentes con algún subtipo de Guillain-Barré y la ausencia de diagnósticos alternativos. Nuestra discusión: ¿por qué el síndrome de Guillain-Barré está asociado con infecciones virales? También, como les mencionaba, puede y está descrito en la aparición de síndromes paraneoplásicos. En la parte de abajo dejo la bibliografía en la cual nos reportan esta aparición. Como mencionaba antes, los síndromes paraneoplásicos son manifestaciones clínicas indirectas de un tumor maligno que no son causadas por la invasión directa del tumor, ni por su metástasis, sino por la reacción del cuerpo que puede tener ante esto. La elevación del marcador tumoral CA-125 en este paciente, que es un marcador asociado frecuentemente a cánceres ginecológicos, pero en este contexto también, que es masculino el trabajador, se pueden asociar a cánceres en pulmón, páncreas, hígado, melanoma, linfomas, y ante la clínica de este paciente se puede sugerir un síndrome paraneoplásico. La elevación y la relación clínica de este paciente es de un tipo multifacético. ¿Por qué? Porque la infección viral pudo haber desencadenado una respuesta inmunológica anormal que evolucionó hasta un síndrome de Guillain-Barré. Simultáneamente, la elevación del marcador tumoral CA-125 y la ausencia de alteraciones morfológicas que se presentaron en la biopsia muscular sugieren que nuestra respuesta inmunológica podría estar influenciada por un proceso neoplásico subyacente, incluso si no se ha identificado claramente una neoplasia primaria. ¿Por qué? Porque también recordemos la aparición de trombocitopenia y pues la baja de la hemoglobina. También podríamos sospechar por esta parte. En esta parte les comparto un cuadro que se sacó de la literatura de un artículo del síndrome de Guillain-Barré como manifestación paranoplásica, de un linfoma no Hodgkin. Y es un reporte de un caso de la revista de Neurociencias en la que nos dice que un síndrome paraneoplásico no definido puede o no tener un síndrome de tipo neurológico, el tiempo de desarrollo que se puede tener del cáncer, la mejoría al tratamiento y los anticuerpos onconeurales que se pueden encontrar. Y también la diferencia de un posible como tal, la definición y de un posible. ¿Ok? Nuestra conclusión, ¿a qué conclusiones llegamos? El pronóstico funcional de este paciente se vio severamente comprometido a las secuelas que se desencadenaron del síndrome de Guillain-Barré, incluyendo la cuadripresia flácida, la amiotrofia severa y las cuales requieren una terapia física continua, reportando una evolución tórpida. ¿Por qué? Por las complicaciones que se pudieron presentar a lo largo de la hospitalización del paciente. La incapacidad para retomar su trabajo como un probador analítico costa afuera, ya que en esta categoría los trabajadores pues sí demandan una alta movilidad de todas sus extremidades y resistencia de estas mismas, así como pues todo lo que implica un esfuerzo físico de tipo alto, ¿ok? Y es inevitable. Es crucial considerar la posibilidad de un síndrome paraneoplásico en diagnósticos diferenciales de pacientes con un deterioro físico significativo y sin antecedentes de importancia. ¿Cómo se evidencia en este caso?
pudimos decir, se pudo haber abordado de diferentes maneras al inicio, se pudo tal vez evitar las complicaciones y las infecciones nosocomiales que agravaron un poco más el caso y el curso de este paciente. Se continúa estudiando al paciente como tal ante las manifestaciones que puedan enfrentar. Se lleva una estrecha vigilancia y obviamente después de pasar a medicina pericial y determinar la compatibilidad con su puesto de trabajo, pues se trata de mantener una estrecha relación entre la vigilancia y resurtimiento de medicamentos, valoraciones neurológicas, valoraciones por rehabilitación para ver su curso. ¿Ok? Es importante considerar, como les mencionaba, un diagnóstico y de forma amplia para tener un mejoramiento potencial de los diagnósticos y anticiparnos ante las posibles complicaciones que puedan tener los casos clínicos en escenarios complejos como se presenta anteriormente. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Estamos a la orden.